En el episodio de hoy, Rálico aprende a cocinar. Todo está bajo control. Nuestro equipo se sindicaliza pacíficamente. Y un felino enmascarado me reta a muerte en el cuadrilátero. Todo esto y más en la charla del oso. Bienvenidos, manada. Es un placer recibirlos en el estudio y que nuestro primer episodio haya tenido una cálida recepción por parte de todos. Estamos contentos de darle vida a este programa y con su apoyo en Patreon podremos traer muchos más episodios de la charla del oso. Este programa está hecho con un inmenso cariño por nuestro fandom y una de las razones por las que estamos tan orgullosos de formar parte de él es porque entre los furries podemos encontrar una inmensa diversidad y riqueza, con miembros de todas las edades, profesiones, convicciones, talentos, nacionalidades. Esto es motivo de celebrarse, especialmente cuando los miembros de nuestra comunidad logran cosas grandiosas que nos llenan de orgullo. Un ejemplo reciente de esto ocurrió durante Further Confusion, en San José, California, donde de acuerdo con el testimonio de 6 testigos y las autoridades, varios furries ayudaron a contener a un hombre que estaba agrediendo a su novia, hasta que la policía llegó para arrestarlo. Escuchamos gritos de una mujer en el interior de un auto, y vimos al pasajero golpeando a quien lo conducía, dijo uno de los furries a la CNN, a lo que añadió: nos levantamos y corrimos hacia el auto, mi amigo abrió la puerta y ambos nos aferramos al atacante. La conductora le gritaba que saliera del vehículo, y él comenzó a luchar contra nosotros. Luego de esto, más personas que asistían a la convención ayudaron a alejar del auto al atacante y sostenerlo hasta que llegó la policía para encargarse de la situación. Acciones como esta hacen que estemos orgullosos de formar parte de este fandom y demuestran al mundo que no todos los héroes visten con capa, porque algunos de ellos llevan puesto un fursuit. Ahora, vayamos con Rálico para ver qué nos tiene preparado. ¿Qué hay de nuevo, Murci? Bienvenidos de regreso al Flash Informativo, donde yo, tu quiróptero favorito, que aún no tiene su propio escritorio, voy a ponerte al tanto de algunas novedades de nuestro fandom. Los podcasts han ganado gran popularidad en el fandom durante los últimos años, y México no se ha quedado atrás en esta emocionante tendencia. Si eres de los que disfrutan de escuchar contenidos de temas variados, más vale que tomes nota. Los martes, escucha Furros Anónimos, quienes desde el 2019 transmiten sus episodios en YouTube, abordando temas que giran en torno al fandom furry. Los miércoles sintoniza Radio Oso, que desde el 2014 transmite en vivo por Mixlr, con un amplio catálogo de episodios disponibles en Mixcloud, Evox y Spotify, presentando temas del fandom furry, cultura general y relacionados con los juegos de rol. Los jueves no te pierdas de Comfort Talk, otro programa que nace en el 2019, transmitiendo en vivo sus episodios a través de YouTube, con temas relacionados al fandom, videojuegos, películas y más. Los viernes tenemos Viernes Furry, un programa que desde el 2017 mantiene transmisiones en vivo por YouTube, y los episodios pueden ser escuchados posteriormente en Evox y en Spotify, presentando temas relacionados con las convenciones furry, experiencias y el fandom en general. Los sábados encontrarás 2 programas, A Good Time, que desde el 2018 transmite en vivo por YouTube, tratando temas de cultura general, y Furmex, quienes desde el 2019 transmiten en YouTube temas de conversación general y entrevistas a artistas del fandom. Uno de los más recientes, Filmoteca Furry, nace en el año 2019, donde sus carismáticos locutores realizan charlas de análisis y crítica a sus películas favoritas. Sus episodios pueden ser encontrados en Spotify y otras plataformas. Espero que hayas tomado nota para que no olvides buscarlos, conocerlos y escucharlos. Quédate con los que más te gusten y apóyalos para que no dejen de crecer y crear contenidos de calidad. ¿Conoces otros proyectos de podcast furry mexicano? No olvides compartirlos en los comentarios para que todos puedan conocerlos. Y ahora, sin más preámbulo, pasemos al evento más esperado de este programa, la entrevista a nuestro invitado especial. Esta noche nos acompaña en el estudio un gran artista de talentos diversos, con obras que van desde lo dulce y conmovedor hasta lo erótico y excitante, siempre caracterizadas por su fresco sentido del humor y por una calidad editorial extraordinaria. Démosle un fuerte aplauso a Tiger Lion Moicana. Bienvenido a la charla del oso. Bueno, Tiger, antes de preguntar por tu trayectoria artística, hay una pregunta que me muero por hacerte. Todo mundo te distingue por esa máscara, sin embargo, posiblemente pocos se han preguntado si hay una historia detrás de ella. Claro que tiene una historia. ¿Y cuál es? Me sorprende que no lo sepas, pero yo vengo de la ciudad de Macho, México. Y pues como ya has de saber, en Macho, México, todos los niños que nacen ahí reciben una máscara que
representa al animal que los protege. Es curioso porque por más que he buscado, digamos, guías de viaje y cualquier forma de encontrar la ruta a llegar a Macho México, nunca lo he encontrado. Macho México va a ti. Ok. Eso significa que si no estoy listo, si no soy lo suficientemente macho, no voy a No. tener contacto con Macho México. Exacto. Y bueno, ahora que despejas un poco mis dudas, cuando en realidad quiero decir que me has dejado con más, quisiera saber cómo empezó todo este tema de volverte un artista. ¿Cómo es que te adentraste en el mundo del arte? Pues yo solo dibujaba y después descubrí que era el único cachorro de mi salón que dibujaba y ya era el niño que dibujaba. Creo que es la historia de todos los artistas. Sí, pues creo que tengo la historia clásica de los artistas de tus padres se oponen a tus sueños, ¿no? Y no te dediques a eso, te vas a morir, ¿no? Pero pues me daban más ganas, ¿no? A mí, como que soy el niño de los retos y todo lo que me decían que no hiciera lo hacía. Entonces me fui volviendo como muy fan de dibujar, de crear cómics. Los hacía para mis amigos en la secundaria, en la preparatoria. Y ya después, cuando me nació las ganas de ser profesional en esto, fue después de que me corrieron de mi casa. Pues creo que la necesidad siempre saca lo más grande que tienes de potencial. Y me hizo ver que realmente podía tener un futuro en contar historias y en el arte. Suena muy dura esta parte de que te hayan echado de casa. ¿Cómo te valiste? ¿Cómo lograste, digamos, sobrevivir a esto, a estar allá afuera en el mundo? Yo tenía un cero, como una cero percepción del peligro. Entonces, me puse a dibujar en los parques. O sea, dibujaba cosas que me gustaban o dibujaba retratos de la gente, ¿no? Quedaban del diablo, pero estaban baratitos, entonces la gente los compraba. Yo, obviamente, no sabía cuánto cobrar, no sabía qué se le debía poner, no sabía, muchos ni los firmé, aprendí a firmar hasta después. Y después noté que era un trabajo que me podía llevar a donde sea. Entonces empecé a viajar por varias partes del país. Conocí mucha gente, conocí muchas ciudades y pues nunca me fue mal, como económicamente siempre tuve como para tener dónde dormir y qué comer y todo, entonces pues nunca como que... Y nunca sentí como el peligro de que se presume de México. Yo sé que está ahí, ¿no? Pero pues a mí no me tocó nada y me tocó como un México muy amable y muy lindo y muy abrazador. Suena a que entonces tú desde una edad muy temprana comenzaste a vivir del arte. Es decir, que esto se convirtió en un modo de vida para ti desde que eras muy joven. Ahora, creo que muchos de los furros y de los fans y de pues todos los espectadores allá afuera quieren de algún modo que los artistas compartan un poco de sus secretos. A mí me gustaría pedirte que compartieras uno de los tuyos y este secreto es cómo creas tus obras, cómo es tu proceso creativo. Siempre tengo que hacer un poquito de viaje interno para crear cosas. Entonces, no sé si sirva de algo, como decirlo, pero una semana al mes la dedico a leer cosas o a ver series o películas que yo siento que no me van a gustar, pero que la gente dice que sí me van a gustar, ¿no? Desafiando tus propios límites. Ajá, tratando, o sea, con ganas que me den una cachetada a esas propuestas y me abran un poco los horizontes de lo que está muy chingón o lo que se está moviendo o aprender de ellas algo, porque también si están en cierta posición o con cierta fama o popularidad, algo deben tener que me tienen que enseñar, ¿no? Y sobre hacer historias, pues es mucho estudiar también, mucho de... primero trato de leer o citarme con gente que sea como más experta que yo en todo lo que requiera la historia. Ambientación, desarrollo, personajes, naturaleza, etc. Y el guión, yo no puedo sentarme a hacer un guión, es muy difícil. Me tengo que salir a la calle y actuarlo. Me voy así a un parque a hablarlo en voz alta. Después la gente me ve extraño o llega la policía. De hecho, parcialmente me preocupa que digas esto, porque no puedo hacer más que imaginarme qué tuviste que hacer antes de escribir Rey Ring. Ah, fue en El Ángel de la Independencia. ¿Qué? Mientras daba vueltas en esa pequeña banquetita chiquitita que tiene a la orilla, iba así gritando los diálogos.
Dai, seguramente cuando tú empezaste había muchas cosas que desconocías y esta pregunta viene de parte de nuestro patrocinador Boujindo. ¿Qué consejo te hubiera gustado que te dieran antes de crear tu primer cómic? Pues todo. Híjole, yo empecé haciendo cómics así de poniendo una raya en medio de la hoja y luego poniendo dos para hacer 6 cuadritos y ahí hacía mis cuadritos, ¿no? Y ya todas mis páginas eran esas 3 rayas para hacer 6 cuadritos, ¿no? Pero pues no sabía yo nada, ¿no? O sea, márgenes a la chingada, ¿no? Como Dios te daba a entender, Ajá, ¿no? como Dios me daba a entender, ¿no? Así imprimí cómics que se cortaban los diálogos. Lo que yo creo que hubiera agradecido más es a la construcción de personajes, como presentarlos con la gente y hacer que la gente los busque más, los identifique más o quiera verlos más. Y pues ya bueno, pues y eso y pues todo lo de dibujar, porque pues yo dibujaba con las patas cuando empecé a publicar. Tiger Lion Moicana, quiero preguntarte una cosa, algo que de hecho también le pregunté al señor Nutria cuando estuvo con nosotros recientemente. Ay, no. ¿Cómo pones precio a tus obras? Yo fui uno de esos niños que cobraba 25 pesos por dibujo, pero estaba en la calle, ¿no? Obviamente pasaron muchos años que yo confundí vender mucho con ganar mucho. Y pues decía, no, pues si me hacen fila, son así como 100 personas, pues estoy siendo exitoso, ¿no? Pues no, nada, está siendo barato, ¿no? Y sí, me pasó esto que decía el señor Nutria, que hasta la misma gente me daba más, ¿no? Así de, ay, no manches, como 25 pesos, pues toma 40, ¿no? Y hay otra cosa que también le pregunté al señor Nutria y que me encantaría saber tú qué opinión tienes al respecto de la crítica. ¿La disfrutas? ¿Te molesta? ¿Te fascina? Pues yo creo que es cierto que este dicho de, pues, recíbela de quien te lo está dando, ¿no? O sea, no te puedes poner como loco a destruir tu casa porque alguien puso, está culero, ¿no? Yo he aprendido a cuándo no darla porque hay momentos para todo, ¿no? Cuando me la piden en internet, cuando me piden así de, oye, dame consejos, etcétera, sí les pregunto que qué tan rudo quieren que yo sea. Es raro que yo vaya así sin que me pida alguien y vaya y diga así mis opiniones rudos de algo. Y ayudan mucho a mejorar, mucho más que un está bonito. Pero pues no sé, no sé si señor Nutria diga que miento de que me gusta. Pues me dejas con muchísimo para pensar. La primera es que sería magnífico tenerlos como frente a frente para que discutieran este asunto. En el ring, mejor. O en el ring, en el cuadrilátero, con Furor 2020 podría ser el lugar correcto para poder desatar esta batalla. Esto está hecho. Con respecto a la crítica. Así que ya escuchaste, señor Nutria. Este felino quiere sangre. Dai, ¿cuál es tu perspectiva del fandom furry mexicano? Yo creo que tiene artistas muy increíbles, que les falta como mucho empuje para convencerse de que no están limitados del éxito solo por no ser de otros países primermundistas. Noto también que hay como mucho temor en cómo nos ve la gente no furry. Pero creo que es lo que menos debe preocuparnos. Creo que debemos ser solo muy auténticos y disfrutar mucho de lo que hacemos. Y esa misma gente, pues la vamos a atraer siendo lo mejor de nosotros que escondiendo lo peor. Entonces dirías que el fandom furry mexicano quizás es aún muy tímido. Sí, es como, pues sí, es como tímido, es como un pervertido que hace las cosas solo en su cuaderno y no quiere que nadie lo vea. Ajá, es miedoso, sin embargo, es muy amigable, ¿no? El primer evento furry que fui oficialmente fue con Furor del año pasado, del año antepasado ya. Y a mí sin máscara como que no me conoce nadie, ¿no? No la uso para ocultar mi identidad, pero pues no me la quito en el evento, entonces cuando me la quito
pues es así de, ¿y este quién es, no? ¿Quién es este que tiene un pase, no? Incluso me pasó contigo, ¿no? Que cuando te fui a saludar, tú, ¿quién chingados es este? Lo recuerdo perfectamente bien. Y lo peor es que yo alardeaba y te dije, estoy seguro que te podré reconocer sin máscara. Ajá. Y cuando llegas y me saludas, volteo a verte Y yo, ¿qué hubo? ¿Ya no te acuerdas de mí? ¿Quién eres? Sí, amigos, ese día aprendí una lección. No debo ser tan bocón. Y aún así, fueron muy amigables todos, ¿no? Fueron de jalarme, de presentarme gente, de decirme, oye, ¿eres nuevo? A ver, ven, mira. Y me presentaron a sus amigos, me invitaron cervezas, fuimos a comer, conocí muchos artistas, mucha gente que no es artista. Me invitaron a mini parties que estaban haciendo, etcétera. Y sin saber quién chingados era yo, ¿no? Entonces se me hizo un evento tan lleno de amor y amistad y cosas bonitas que dije, necesito volver, ¿no? O sea, me hizo ver por dentro cómo es el fandom, tan amigable, tan acogedor. Por eso me da coraje que sean tan miedosos, porque tienen tantas cosas bonitas que mostrar y tantas cosas bonitas que enamorarían a cualquier persona. No necesitan esconder nada. Increíble. Ahora, a este punto de la charla, no sé tú, yo comienzo a sentirme un poco sediento. No sé si compartes tú esta sensación. ¿Qué me quieres hacer o qué? Nada, no pretendo hacerte nada. De hecho, lo que pretendo es invitarte a una bebida. ¿Te gustaría un trago? Te invito a un trago. Yo lo prepararé. No confías en mí. ¿Qué es lo que te gusta beber? Últimamente la cerveza artesanal me ha llamado. Me pregunto por influencia de quién habrá sucedido esta desgracia. No importa eso. Eso no es lo importante, ¿no? Buenísimo, entonces. Me gustaría mucho poner las cosas un poquito más candentes. Y para eso, hay un pequeño juego que se llama Yay or Nay. ¿Me gusta o no me gusta? Yay es lo que se responde cuando digo algo que te agrada y nay es lo que se responde cuando digo algo que no te gusta. Te encantará el tema. Quisiera hacer el juego de Yay or Nay preguntándote por algunos fetiches. No debes pensarlo demasiado. Tiene que salir del alma. Tiene que ser natural. ¿De acuerdo? Hagamos una primera prueba. Dominación. Yay. ¿No te escuché? Yay. Eso. Patas. Yay. Humillación. Yay. Masoquismo. ¿De qué se trata esto? Hay un contador aquí. ¿Qué intenciones tienes, oso de general? No, ninguna. Solamente entrar un poco en calor, quizás. Hay un abogado en el público que está viendo todo. ¿Lo hay? No estaba enterado. Bueno, Yay también. Ahora, látex. Eso es un Yay. No le des más vueltas. Tentáculos. Yay. Wow. Voyerismo. Yay. Lluvia dorada. Nay. Ney, el primer Ney, vaya, válgame. Creí que no conocías esa palabra, creí que no estaba en tu vocabulario. Nalgadas. Yay. Máscaras. Yay. Diferencia de edad. Yay. Mursuits. Nunca me ha tocado, pero supongo que yay. Ok, wow. Macrofilia. Yay. Exhibicionismo. Pues depende. Te ves confundido. Pues yay, yo creo. Hipnosis. Hipnosis. Hipnosis, sí. Bastante popular últimamente. Qué chingada. Yay o Ney. Pues yay. Borefilia. En cómic yay. Sobre todo por Beastars, ¿no? Músculos. Yay. Cosquillas. Depende del yay. ¿Qué? ¿Ese es un Yay condicional? Sí. Transformación. ¿Cómo que? Pues como un hombre lobo transformándose. Yay. Ah, ¿verdad? Bondage. Yay. Sudor. Yay. Crossdressing. No, pues no me ha tocado, pero yay, supongo. ¡Wow! Dios mío, eso es como casi todo fue Jay. ¡Diablos!
Asombroso, amigos. Por favor, démosle un fuerte aplauso a Tiger Lion Moicana. No sean como yo. No sean como él. Qué peligroso es esto. Es en este momento donde me vengo a dar cuenta al lado de quién estoy. A quién estoy entrevistando. Muy tarde. Y además de preguntarte esto, bueno, una cosa más. ¿Te ha pasado algo gracioso, divertido, vergonzoso dibujando GIF? Pues sí, creo que muchas veces. Me gusta dibujar como lo que se me ocurre, no me importa quién esté al lado. Y pues he dibujado muchas veces en transportes públicos. ¡Ojojo! Y la gente no te dice nada, solo ve cada trazo que haces porque como que no quita la mirada de encima, ¿no? Y bueno, recientemente viví una vergonzosa que fue de... Había unos japoneses hablando en el metro, una chica y un chico. Y yo, pues por atender una llamada, no agarré mis hojas. ¡Oh, no! Y todo mi repertorio, así todo mi catálogo de porno, pues fue al suelo así. Regado otra vez de todo el vagón. Y ellos, pues por amables, me ayudaron a recogerlo y pues como que se perturbaban bastante. Me lo regresaban así como en silencio. Y pues como todo el vagón lo vio, pues todo el vagón viajó en silencio a una estación así. Fue que bajé y fui el tema de conversación de ese día. Una experiencia que ninguno de los pasajeros de ese vagón olvidarán jamás. ¿Qué más te ha pasado? Me ha pasado cuando yo hacía comisiones en las convenciones, hace muchos años. Tenía yo un dibujo de 2 monos vara besoqueándose muy intensamente, muy peludos y muy varoniles por todos lados, ¿no? Entonces llegaron unos clientes a que les hiciera un dibujo. Clientes no furry, gente normal, ¿no? Y yo oculté mi dibujo y no lo vieron. Pero después se me ocurrió como acomodar las hojas cuando les pegas para que todas queden afiladas. Claro. Y estaba hasta abajo. Entonces, una de esas personas lo vio y yo inmediatamente lo bajé y puse la hoja en blanco, ¿no? Y esa persona estaba, ¿vieron eso? No. Y los otros, ¿qué? Eso de ahí, o sea, tenías un dibujo. Y yo, no, para nada, señor. Y, no, sí. Y dice, pues, ¿qué tenía o qué? ¿No? Y digo, eran como 2 hombres oso, pero no eran amigos. Mucho más que amigos. Sí, como que el pobre ni siquiera procesaba como la homosexualidad todavía, o no sé. Imagina el daño psicológico que le pudiese haber causado a ese individuo. Quizás se fue a su casa pensando que él ya tenía deseos o imágenes reprimidas en su mente, ¿no? Descubrió la gente que no son amigos. Dai, quisiera preguntarte otra cosa. ¿Cómo reacciona la gente a tus obras y productos en los eventos? La que ya me busca me reacciona bonito, ¿no? Me gusta mucho cotorrear con la gente, entonces casi siempre me puedo platicar un rato con los que llegan, a menos que tenga un chingo de gente, ¿no? Trato yo de que se la pasen como chido cuando están conmigo. Y muchos sí me dicen como cosas como bonitas de gente que ha salido del closet gracias a mi trabajo. Wow. Bueno, eso me dicen, ¿no? Oye, ¿qué se siente que alguien te diga eso? En especial con Suave y Rudy, pues siento que están cumpliendo como su mensaje, ¿no? De se puede tener una vida bonita y una vida normal, seas lo que seas, ¿no? Y sí siento cada vez más el peso de la responsabilidad de las palabras que manejo, porque sí noto que pues repercuten en las personas y en su forma de ser, de pensar o de expresarse, y sí me hacen tener cada vez más cuidado con lo que escojo. Y la gente que no me espera generalmente reacciona gracioso. No me ha tocado gente intensa, ni me ha tocado gente que señale o que se vaya a quejar con los organizadores. Y eso que he estado en la Feria del Libro del Zócalo, no sé si va como 1 millón de personas tal vez ahí, o la Feria del Libro de Guadalajara, y pues es pura gente común y muchas familias. Jamás me han echado bronca, nunca han tenido problemas. Cuando llegan chavitos que señalan y dicen, ay, mira, guaca, no sé qué, yo, pero bien que viniste a verlo, ¿no? Así que sacaste, algo te llamó de él, y ya veo, o sea, el bullying que me intentaron hacer, ahora el grupo lo hace hacia el niño que lo dijo, ¿no? Entonces ya no lo vuelven a hacer. Entonces es como divertido, ¿no? Después de ese día, Juanito no volvió a ser el mismo. Sí. Ahora, ¿qué impacto crees tú que tiene tu trabajo en el mundo LGBT? Híjole,
La gente que me sigue en Facebook generalmente es más LGBT activista. En especial Gonzalo y Rudy tienen mucho potencial para dar pues mensajes que les lleguen más rápido a las personas. Y también me gusta que los empiecen a tomar en cuenta para pues movimientos o cosas con los que la comparten en México. Trato de que todas mis historias tengan a México de escenario, porque estoy muy enamorado de mi país, porque cuando yo lo necesité, sí estuvo para mí y para ayudarme. O sea, no sufrí la calle, pero no la sufrí por eso, ¿no? De que estuvo ahí para echarme la mano. Entonces, mucha gente se podrá quejar mucho de México, pero yo estoy muy enamorado de su gente y de sus riquezas y de sus colores. Entonces, no estoy tan seguro qué impacto tiene en la comunidad LGBT, pero sí sé que ha destacado mucho por usar a México siempre como bandera. Y sé que ha contagiado a otros artistas y a otros grupos por explotar más la visión del México protagonista y pues luchar un poquito por hacer cambios también aquí. Dai, no es por asustarte, pero la verdad es que estamos envejeciendo. Poco a poco los años nos van carcomiendo y cuando menos nos demos cuenta, bueno, pues ya estaremos diciendo incoherencias y quejándonos de la juventud porque no son iguales a nosotros. Quizá ya lo estamos haciendo sin Ya lo darnos estamos cuenta. haciendo, yo creo. Pero pensando en esto, en que no estaremos aquí para siempre, quisiera preguntar algo que pudiera sonar fúnebre de cierta forma, pero ¿cómo te gustaría que Tiger Lion Moicana fuera recordado en un futuro? Pues no estoy seguro. Hacer una obra, publicar una obra específicamente, es dejarle algo al mundo para siempre de ti. A mí, como a muchos artistas, nos han dicho que no se puede vivir de esto, que naciendo en México es imposible, te tienes que largar a otro lado. Y me gustaría ser recordado como parte de una generación que se opuso a eso y que le brindó o le abrió las puertas a México de ser pues una nueva oportunidad para vivir de esto sin tener que abandonar a tu familia o sin tener que abandonar a tus amigos y más para brindarle al mundo una visión diferente de lo que es México para nosotros. Esto que acabas de decir me parece inspirador, siendo que nosotros también somos de cierta manera un proyecto joven en México y francamente tus palabras pues se quedan de verdad en mi mente y seguramente en la mente y en los corazones de muchos artistas que están allá afuera y que creen que no pueden, pero tú quieres ser quien de algún modo demuestre que sí se puede. Y pensando un poco en esos seguidores, fans, en todas las personas que admiran tu obra y tu trabajo, ¿qué es lo más bello que una de estas personas alguna vez te haya dicho? Creo que no podría escoger. Realmente mucha gente se acerca con una historia increíble de cómo sintieron un apoyo a través de mi trabajo o que conocieron otros grandes artistas a través de mí o de que su primer acercamiento al cómic fue conmigo o de que pensaban cosas diferentes del mundo gay hasta que empezaban a leer los cómics. Entonces no sabría cómo escoger cuál. Sin embargo, creo que el mismo hecho de que se acerquen a contarte sus historias es como lo más bonito. El que un aficionado, una persona que disfrute tu trabajo se acerque y te cuente cuál fue su historia. Quizás en tu próxima convención, después de que la gente escuche esto, tendrás personas genuinamente compartiendo de qué manera ese trabajo, ese esfuerzo que has hecho ha cambiado un poco de ellos. Quisiera saber si hay algo que le dirías a tus fans, amigos, seguidores, aprovechando que estás aquí en el estudio de Mur TV. Ay, no sé, tantas cosas. Pues yo sí quisiera agradecerles por haber hecho la base de mis sueños realidad, de vivir de dibujar, vivir de escribir. No puedo decir que todos lo pueden lograr o que todos lo han logrado. Muchos están en camino, muchos ya se rindieron, pero siento que tal vez tuve un camino más fácil por todo el apoyo que me han dado desde que empecé, ¿no? Desde tener un seguidor. Han estado conmigo y me han acompañado desde hace muchos años, ¿no? Me han seguido y siguen visitándome y siguen yendo por su abrazo gratis al stand. Siguen comprando los cómics, me siguen diciendo qué opinan. Todo eso realmente lo valoro mucho
Valoro mucho que compren cosas de los artistas independientes. Valoro mucho que me exijan. Y pues creo que los animo a que sean parte de más proyectos. O si tienen ustedes uno, también vuélvanlos más tangibles, más reales. Porque van a ver que existe gente como ustedes que apoya mucho este ambiente. Y realmente van a ver un resultado que tal vez no esperan, porque estamos en un país lleno de sorpresas. Y si alguno está desanimado o no sabe para dónde ir con una carrera de este tipo, pues tenemos un dicho aquí de que hasta que no echas a perder 1,000,000 de hojas, no sale lo chido. Y pues, no sé, pues en general como gracias por estar conmigo. Palabras sinceras de agradecimiento, amigos míos. Y pues la última pregunta, es una pregunta prácticamente obligatoria. ¿Te gustaría volver a acompañarnos en el futuro en el estudio de Mur TV? Jamás. ¡Oh, demonios! No esperaba esa respuesta. Sí, claro, pues me siento muy honrado por estar aquí, por ser de los primeros invitados. Pues muchas gracias. Ojalá esto contagie a muchos también, de que lo vean, lo apoyen y también que quieran participar en él. Y pues, a ver qué sale. Pues esperemos que salga lo mejor. Eso va a depender de ustedes, amigos míos. Es momento de darle un fuerte aplauso a Tiger Lion Moicana, quien nos acompañó esta noche en el estudio. Y será un honor volver a recibirte en el futuro. Buenas noches, amigos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye. En nuestro próximo episodio tendremos a Neger acompañándonos. Si te gustaría preguntarle algo, déjalo en los comentarios. ¿Te gusta este show? Apóyanos en Patreon para seguir creando más y mejores contenidos. Es muy sencillo. Entra a patreon.com/MurTV y elige tu nivel de patrocinio para disfrutar de recompensas como el acceso a todas las entrevistas completas y contenido exclusivo cada semana. ¿Qué esperas para unirte a la manada? Entérate de todo en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte, activar la campana y compartir con todos los furros que conozcas. ¿Quieres anunciarte en el show? Ponte en contacto con nosotros. Encuentra los enlaces en la descripción del video. Estos son algunos de los regalos que hemos recibido de los furros y estamos muy agradecidos por el cariño que le han brindado a este proyecto. Si haces uno, no olvides etiquetarnos.